El mundo que transitamos es un collage de refranes, versos, proverbios y silogismos provenientes de la literatura. Estamos inmersos en un mundo discursivo, un mundo de palabras que nos anteceden, nos preceden miles de años y que sin embargo se mantienen frescas y actuales como el primer día de su aparición. Las palabras no son nuestras, como tampoco son nuestros ni estables sus significados, sino que, como dijo Michel Foucault, cada vez que decidimos poner en marcha la maquinaria expresiva para corroborar y resignificar nuestra presencia en el universo, estamos tomando prestadas las palabras y los discursos de otros. Todo es un discurso cíclico, una constante retroalimentación. Gerard Genette conceptualizará esta repetición y reformulación de discursos ya enunciados con el nombre de transtextualidad, fenómeno discursivo que consiste en que un texto solo existe en relación a temáticas, frases o situaciones preexistentes en algún tiempo y lugar remotos, y que fueron reflejadas y analizadas por otros textos, por otros autores, muchos conocidos, el resto olvidados en un tiempo brumoso y lejano, proclive al mito, la leyenda y el abismo del caos. Convivimos con personajes y contextos, allá, en el inconsciente colectivo, y repetimos con donosura y pulcritud de erudito: todo es quijotesco. Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. A buen entendedor, pocas palabras. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Refranes inmortales de Don Quijote de la Mancha, hidalgo castellano pobre y rotoso, pero no menos altruista y famoso. Las palabras vacías son malvadas. La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil. Sentencias tan antiguas como el mismo Homero, quien las inmortalizó en el mayor poema épico de la literatura, la Ilíada. Podríamos seguir por horas, pero lo interesante es comprender que estas frases o refranes multifacéticos y resignificados hasta el infinito por todas las épocas han transformado a estos textos en lo que hoy denominamos clásicos. Pero, ¿qué se entiende por clásico? Una respuesta unificada resultaría muy complicada, incluso podría ser hasta arbitraria. Algunas definiciones o características de reconocidos teóricos escritores en relación al clásico. Para Italo Calvino, el famoso escritor italiano, autor de Las ciudades invisibles, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Todo clásico es aquel texto que conserva sus valores morales y estos se adaptan a cualquier época. También ejercen una influencia particular hacia todos los tiempos posibles. Con cada lectura se vuelven más y más inesperados. Todo clásico es proclive a la relectura y al análisis crítico. Y por último, persiste como un ruido de fondo, es decir, su presencia casi espiritual nos obliga a consultarlos, porque algo siempre tienen para decir. Por su parte, Borges afirma que existen obras clásicas y que lo serán para siempre, ya que el carácter de clásico, para el autor de la Aleph, no le viene dado a una obra por sus cualidades o méritos intrínsecos, sino por acuerdos y decisiones previas de generaciones de lectores que han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo, como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Veamos a continuación algunos de los clásicos más reconocidos del mundo de la literatura. Adentrarnos un poquito en el concepto de clásico. ¿Por qué? Porque muchos de los textos que vamos a analizar en el correr del año tienen esta particularidad, ¿sí? Que son clásicos en todo sentido. Ya estuvieron entonces analizando un poquito las características generales. Yo ahora lo que voy a hacer es ejemplificar algunos libros clásicos y canónicos de la literatura universal que son imprescindibles para cualquier, tipo de cultura general o para enseñar en las escuelas, ¿sí? Y voy a agregar dos características más.
¿Qué dos características más van a tener los clásicos? Bien, la primera es que va a haber una imagen icónico-simbólica que lo va a representar. Es decir, yo la observo en forma de grafiti, de escultura, de pintura al óleo, etc., en una historieta o en un dibujito animado, hay una imagen representativa de ese clásico. Y la otra característica va a ser la personalidad de los personajes. Perdón, la característica psicológica de los personajes, ¿no? No puedo confundir a Leónidas, por ejemplo, con Agamenón, no tienen nada que ver uno con otro. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido histórico desde la Edad Antigua hasta finales del siglo XIX. Como dije anteriormente, voy a ir analizando muy brevemente 5 o 6 textos clásicos. Los dos primeros textos, que son del siglo IX a.C., son la Ilíada y la Odisea, escritos por Homero. Vamos a adentrarnos un poquito en el ambiente de la Edad Antigua. Nos dan ganas a nosotros de salir a batallar cada vez que los leemos o que vemos una película. En el caso de la Ilíada, la imagen icónica y representativa es el caballo de Troya. No hay otra. Podríamos poner en segundo lugar la batalla entre Héctor y Aquiles también, pero la del caballo de Troya es mundialmente reconocida. En el caso de la Odisea, vamos a colocar, o creo que estaríamos todos de acuerdo, en que la imagen más representativa es la de Odiseo con el arco intentando matar a los 22 pretendientes. Con respecto a las características psicológicas de los personajes, en Aquiles vamos a tener la ira vengativa. En Héctor vamos a tener la valentía, obviamente, la valentía, pero va a ser caracterizado por otra cuestión, que es el altruismo de saberse marcado por los dioses y por el destino. Héctor sabe que va a morir, y sin embargo, cuando se cierran las puertas detrás de él, no huye como un cobarde, no huye como Paris, enfrenta su destino. Ahí tenemos a los dos personajes principales de la Ilíada. Y en cuanto a la Odisea, el personaje principal, que va a ser Odiseo, nos encontramos con un personaje sumamente astuto y hábil para evitar el conflicto físico. Es decir, lo que nos va a quedar en la memoria de Odiseo es cómo resuelve los problemas sin pelear, o la mayor parte de las veces sin pelear. Vamos al siglo XIV, la Edad Media, la Divina Comedia. Ambientémonos un poquito con esa música sacra propiamente medieval. Angelus Domini, nunciavit Maria. El Ángelus, ¿no es cierto? El Ave María. ¿Por qué ponemos esta ambientación de fondo? Porque la imagen representativa de la Divina Comedia son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, círculos del infierno, la oscuridad, el mal. Por el otro lado, el encuentro con Beatriz, ¿sí? La redención. Al llegar al cielo y encontrarse con Dios, representará el bien, lo lumínico, lo puro. Estas son las dos imágenes más representativas de la psicología de los personajes. En este caso me voy a centrar solamente en Dante, que opera como personaje, y en el cual podemos ver o analizar la enorme humildad que tiene él como ser humano, ¿no? Y de reconocerse humano y con errores, y entonces comprender que todo lo perfecto, que todo lo inmemorial, que todo lo del etéreo solo le pertenece a Dios. La Divina Comedia entonces del siglo XIV. Vamos a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, otro gran autor, William Shakespeare. Vamos a tener por un lado a Hamlet y por otro lado Romeo y Julieta. Imágenes icónicas de estos dos libros, bueno, muchísimas. En Hamlet, la calavera en el cementerio y la famosa frase ser o no ser. Romeo y Julieta, ¿qué otra cosa más que el balcón de los enamorados? Y en cuanto a sus características psicológicas, nos encontramos con un Hamlet muy parecido a Odiseo, ¿no? En cuanto a que es muy astuto, muy hábil y muy versátil en sus transformaciones anímicas,
para pasar desapercibido y de esa manera vengar la muerte de su padre y restaurar por fin la justicia. Y en el caso de Romeo y Julieta tenemos otra vez, al igual que en Penélope, el amor obsesivo y fiel que lucha ante cualquier obstáculo, teniendo en cuenta que ellos pertenecen a dos familias enfrentadas, los Montesco y los Capuletos, y que hay que situarse, ¿no?, en el tiempo, cómo los hijos de dos familias enemigas iban a estar juntos. Bueno, sabemos el final de Romeo y Julieta, no solamente la muerte en la cripta es quien puede separarlos. Y por último, me voy a Dorian Gray. Ambientémonos en el siglo XIX, ese Londres de smog, de puertos, etc. Esta cortina musical de ambientaciones de la película de Dorian Gray del año 2009, una muy certera y muy linda adaptación, tiene algunos puntos flojos, pero no importa. ¿Qué nos vamos a encontrar en el retrato de Dorian Gray? ¿Cuál va a ser la imagen icónica representativa de este clásico de Oscar Wilde? La dualidad, las dos caras de una misma moneda en relación al hombre, ¿no? La vejez y la juventud. La vejez como símbolo de lo corrupto y la juventud como símbolo de lo apolíneo, lo recto y lo puro. ¿Qué aspectos de la personalidad de Dorian Gray nos van a llamar a nosotros la atención? Bueno, va a ser el orgullo desmedido, la vanidad y la obsesión por la belleza física solamente, ¿no? Esta obsesión de Dorian Gray por la belleza física va a ser el cimiento o el origen del hombre posmoderno de mediados del siglo XX, aquel que solo va a estar preocupado por su hedonismo, dejando de lado la belleza espiritual o la belleza interna de cada una de las personas. Así que con estos 5 o 6 libros hicimos entonces un recorrido a grandes rasgos de textos que son clásicos y canónicos y que son parte viva y parte fundamental de toda la literatura universal.